lo que hay que tener en cuenta es que cuando se firmó el tratado entre México y España, también de paz y amistad, y nos queremos mucho, México dijo, esta deuda es nuestra y España ya no tiene nada que ver con ella. Se firmó y a la hora de la hora, como los acreedores dijeron ser españoles, pues entonces España se metió, y estas son las razones por las cuales España intervino durante la intervención tripartita. O sea, que ven ustedes cómo todos estos compromisos que se fueron tomando al inicio del México independiente, luego tuvieron sus consecuencias en la época de la Reforma. Bueno, ¿qué pasó con Francia? Francia, siempre ligada a España por el pacto de los Borbones, reconoció a México a medias, nunca firmó realmente un tratado, ni como Inglaterra, ni como España, y por lo tanto, el primer país que va a invadir a México va a ser Francia. La famosa guerra de los pasteles de 1837, o sea, al cabo de un año de que España reconoce, son los franceses. ¿Por qué? Porque con los franceses nunca se definió un tratado de paz, amistad y ¿cómo se llama? Y comercio. Y luego, ¿qué pasó con el Papa? Bueno, con el Papa el problema, imagino que ustedes lo han de saber bien. El Vaticano siempre ha tenido un doble carácter, lo sigue teniendo hoy en día. Por un lado, el Papa es jefe espiritual de la comunidad católica del mundo, pero por el otro lado, pues es el jefe entonces de los estados pontificios, que eran muchos, eran 7 los estados. Ahora es el jefe político del Vaticano, que como ustedes saben es un estado. El Papa fue más legitimista, como digo, que los legitimistas, pero se presentó un problema que tampoco tuvieron en aquel momento los países de América Latina, pero que luego lo siguieron. O sea, México fue como el delantero, siempre fue él, y los otros, pues, tanto Europa como Estados Unidos, fueron siguiendo, bueno, ¿qué ha hecho México? En ese sentido llevábamos la batuta cuando nos encontramos que estamos pues muy mal, ¿no? Estoy muy crítica, porque cuando estudio todos estos esfuerzos no puedo más que estar crítica. Bueno, ¿cuál fue el problema que se planteó? El primer problema con la Iglesia es el del patronato real. Yo no sé si ustedes saben lo que es el patronato real. El patronato real eran las prerrogativas que el Papa Alejandro VI, cuando el descubrimiento de América, imagínense ustedes, había dado a España en el sentido de que los reyes españoles sugerirían, que luego se convirtió, sugerirían a las autoridades eclesiásticas que tenían que pasar a América. De momento era nada más sugerían, pero después fue el nombramiento total. Va porque yo, rey de España, lo digo. Entonces es evidente que al romperse la colonia, el Papa ya no tenía por qué aceptar esto, había sido un pacto con España. Ya no está esto, pero al mismo tiempo el Estado mexicano dice, yo soy ahora el Estado soberano. Y como Estado soberano, asumo las responsabilidades del Estado español, ¿sí me entienden? Y por lo tanto, yo me voy a encargar de hacer lo mismo que hacía España. Yo voy a nombrar y voy a hacer una iglesia mexicana. Y bueno, de aquí se vino un desencuentro que nunca se llegó a firmar un concordato. Yo me imagino, ya me dijeron que tuvieron ya la conferencia sobre Maximiliano, y por lo tanto no me voy a detener mucho en Maximiliano, pero el gran problema de Maximiliano fue que nunca logró firmar un concordato con Roma, que era lo que se venía pidiendo desde 1824. Nunca se ha llegado, nunca ha habido un concordato con Roma, y ese es un gran problema. Bueno, vamos a la segunda etapa,
1836, 1848. Entonces, en 1836 España ha sido, México está contento, ha sido reconocido por España, ha sido reconocido por Inglaterra, ha sido reconocido por Estados Unidos, más o menos por Francia con una convención que no es, y también por el Papa. No hay concordato, pero lo han reconocido como Estado independiente. Entonces, además ha cambiado su sistema político, ahora va a ser una república centralista. En el periodo anterior había habido muchísimos problemas internos entre el centro y las regiones, uno de los problemas de siempre, y se pensó que con el sistema centralista pues se iba a poder centralizar la administración pública, se podía recabar los impuestos desde el centro, no que tuviesen que mandarlos a los estados, en fin, todo lo que significa una república central. Pero ¿qué es lo que pasa? Nada más se proclama la república central, se separa Texas y se separa Yucatán. Yucatán no va a ser tan importante, es importante para los yucatecos y la historia de México, pero no para las relaciones exteriores, porque no llega realmente a ser un problema de anexarse a otro país. Aunque también pidió anexarse a Estados Unidos, muy interesante, ¿no? Pero yo no voy a hacer historia de Estados Unidos. Lo de Texas es gravísimo. Lo de Texas es gravísimo porque Francia, la dichosa Francia, en 1837 Estados Unidos reconoce al Estado de Texas como independiente. No se lo anexa, tardan todavía muchos años en anexarse, pero lo reconoce como independiente. En 39 lo reconoce Francia. En Europa había un entendimiento entre Francia e Inglaterra que era el que mantenía el equilibrio europeo. Entonces, ante el reconocimiento de Texas por parte de Francia, Inglaterra no sabe qué hacer, porque sabe que no puede dejar abandonado a México en ese sentido, porque si abandona a México, Estados Unidos va a comerse a México y en el fondo el rival es Estados Unidos. Entonces es un equilibrio de poder hasta que se alarga, y no me voy a detener aquí, seguramente la doctora Galeana les hablará de México y Estados Unidos, pues porque es su especialidad, y todo esto se va prolongando hasta la invasión norteamericana. Ustedes saben que la invasión norteamericana es porque Estados Unidos se anexa a Texas. ¿Cuál había sido la propuesta inglesa? Es muy interesante. Londres le dice a México: no seas terco, estás haciendo lo mismo que hizo España contigo y vas a salir perdiendo. Reconoce la independencia, vas a tener un Estado entre Estados Unidos y eso va a evitar que Estados Unidos lo anexione. Nosotros vamos a apoyar a Texas para que haya algo entre ti, pero no. Y México dijo: Santana, o todo o nada, y no estuvo dispuesto a seguir los consejos que realmente fueron muy reiterativos e inteligentes, no estuvo dispuesto, y finalmente Estados Unidos decidió anexar, y pues con la anexión ya se vino todo lo demás, la invasión, y finalmente la pérdida no solo de Texas, sino con 3 años desde la mitad del territorio.